prácticamente nuestra madre ha querido dedicar este cenáculo a hablarnos de la tercera y última parte de lo que ella predijo en Fátima en el 1917 acerca de la masonería y que ya estaba escrito en el libro del Apocalipsis. Ven ustedes que en el libro del Apocalipsis, sobre todo en los capítulos 12 y 13, aparece la figura de una bestia, pero es una bestia particular. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo de pantera, pero tiene los cuernos de un cordero. Y la Virgen Santísima explica claramente que esa imagen apocalíptica representa la tercera parte de los movimientos masónicos, que son ese mismo movimiento adentrado en la iglesia. En sí, ¿qué es la masonería? La podríamos definir diciendo que es la iglesia de eso es un movimiento formado por el ¿no? Tiene como artífice, nace en el 1717 y en contraposición a ese movimiento, la Virgen Santísima crea el movimiento sacerdotal mariano. Por eso ella nos explica hoy qué es esta tercera parte de ese movimiento. Hace unos días el Papa Francisco, con un semblante angustiado, ahorita el Papa Francisco totalmente transformado, porque así lo vamos viendo. Por eso nosotros le pusimos el sobrenombre de Pedro, porque desde el principio se nos pareció mucho a San Pedro. Entonces le pusimos ese sobrenombre y como ningún papa puede ser llamado Pedro, entonces le pusimos otro sobrenombre que es Pedro Romano, porque ninguno se puede llamar Pedro hasta que Cristo regrese. Entonces vimos para no parecer como igualados. Sí saben lo que significa igualados, ¿verdad? Sí. Entonces, pongámosle Romano, Pedro Romano. Entonces, la Virgen Santísima nos inspiraba ya en el corazón, sobre todo desde que celebramos los 100 años de las apariciones, o sea, en el 2017, en qué consistía una caída del Papa. Era un posible decaimiento espiritual. Él iba a ser el centro de los ataques del maligno. Y entonces nosotros como miembros del movimiento sacerdotal mariano, lo que hicimos fue promover por todas partes cruzadas de oración por el Papa. Y tomamos como patrona de estas cruzadas de oración a Santa Jacinta Marto, que fue una niña que vio todo esto que nosotros hemos vivido, al Papa caído, pero no caído físicamente, sino caído en su espíritu, en su carisma, si no se hacían oraciones, ayunos y penitencias. Y fue tan fuerte este movimiento de oración por el Papa que nosotros poco a poco vimos cómo el Papa se levantaba cada vez más, cómo el Papa corregía expresiones que por su parecido caracteriológico con San Pedro, él había dicho, y que a muchos católicos que no han estudiado la teología se les hacían escandalosos, como fue por ejemplo su expresión acerca
del carácter mariano especial, de participación especial, única, irrepetible de María en la obra de la redención. Expresiones de ese tipo. Entonces, fueron tantas las oraciones, los ayunos, los rosarios que nosotros ofrecimos por el Papa, que luego vimos al Papa con una humildad impresionante en el acto de consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, corregir todas esas expresiones de un modo humilde y sencillo. Y en nosotros fue surgiendo un agradecimiento muy grande a Dios. Y cada día nosotros vemos al Papa cómo se levanta. Y se levantará cada vez más hasta llegar a ser el Papa más santo de los últimos tiempos. El Papa, como él mismo lo dijo hace unos días en la audiencia del miércoles, que le tocó ser el Papa de la Tercera Guerra Mundial, que según sus expresiones ya empezó. La Tercera Guerra Mundial ya empezó. Es una guerra que se combate de una manera totalmente diferente a todas las guerras que se han visto, incluso a la Tercera Guerra Mundial, como ella nos lo acaba de explicar, a la Segunda Guerra Mundial, como ella nos lo acaba de explicar. ¿Por qué? Porque es una guerra que se combate casi en 4 frentes. Y yo sí les voy a explicar hoy cuáles son esos frentes. Un frente físico, que son una división entre Oriente y Occidente. O sea, la bandera que maneja el otro lado de la batalla es que Occidente se volvió malo. Eso ya había empezado con los ortodoxos, fue una de las causas de su separación de la Iglesia Católica, que ellos acusaban a la Iglesia de Occidente de haberse paganizado. Por eso cuando nosotros hablamos de una persona ortodoxa, quiere decir una persona conservadora. Este padre es muy ortodoxo, es conservador. Eso significa esa palabra. Entonces, en 2 frentes. Una división entre Oriente y Occidente por motivos políticos, aparentemente. Eso. Pero una guerra que se combate también en otros frentes, que es una guerra al interior de la Iglesia. Ese es el segundo aspecto de la Tercera Guerra Mundial, que nosotros nunca nos lo hubiéramos imaginado. ¿Por qué esta Tercera Guerra Mundial coincide con una guerra al interior de la Iglesia? Porque como nos lo ha dicho una y otra vez la Santísima Virgen María, es armada por el mismo, es armada por el mismo. Por eso esta Tercera Guerra Mundial, siendo una guerra que se combate también al interior de la Iglesia, a través del mal más grande que ha podido infligir a la Iglesia, que es la apostasía, o sea, pérdida absoluta de la fe en los sacerdotes, en los obispos, en los teólogos, en los clérigos, en las personas consagradas, en las monjas, por toda parte, sobre todo en esas personas. Nosotros vivimos una época donde la fe genuina, original, de los primeros siglos, está quedando en los católicos de a pie. Ustedes le hablan a un teólogo del no, eso no existe.
de eso no hables. O le hablan de el carácter del Papa como sucesor de Pedro. Hoy en día, de ese carácter inspirado del Papa, pues ya nadie lo quería aceptar. ¿Por qué? Porque nadie quería aceptar y nunca ha querido aceptar que hubiera la posibilidad de un Papa que se pareciera tanto al primer Papa, incluyendo las negaciones de Cristo. Eso nadie lo ha querido aceptar, pero el primer Papa así fue. Y no quiere decir que hasta que Cristo regrese no va a haber un Papa tan parecido a San Pedro en ese aspecto. Lo estamos viendo, un Papa muy parecido a San Pedro en ese aspecto, santo, pero de una santidad que crece todos los días. Entonces, ese sería el segundo frente. Es una iglesia que se está viviendo al interior de la iglesia. Es una guerra que es sobre todo a nivel de espíritus. Es cierto que con esta tercera guerra mundial van a morir miles y millones de personas. Claro que van a morir miles y millones de personas, pero esa no es la preocupación del cielo. El cielo no está preocupado por nuestra muerte física, porque hoy desde aquí y mañana desde allá. O sea, nuestra vida no termina con la muerte física. Lo que tiene preocupado al cielo de esta tercera guerra mundial son las almas que se van a perder. Por eso nuestra madre está diciendo: hijos, no pretendan quedar físicamente vivos después de la tercera guerra mundial. Supliquen a gritos la salvación de sus almas. Esa es la que importa. Y por las almas es la guerra espiritual. Aparentemente es por un pedazo de tierra, que los de Oriente quieren media Ucrania. Bueno, primero querían un pedacito, luego querían una tercera parte y ya quieren media. Pero eso no le preocupa a la Virgen. Esas divisiones entre países, dice nuestra madre, eso es de aquí de la tierra. Ella está preocupada por las almas que se van a perder con esta tercera guerra mundial. Y ese es el motivo por el cual Lucifer organizó esta guerra en esos frentes: división de países, división de Oriente contra Occidente, pero guerra también al interior de la iglesia, a través de un arma más poderosa que un misil, que es la pérdida de la fe, la apostasía. Esta tercera guerra mundial fue preparada por años y años, así como el movimiento sacerdotal mariano fue preparado desde 1917. Sale a la luz pública en el 1973, pero la Virgen lo tenía ya anunciado, preparado desde 1917. Entonces, como una guerra por defender la fe, de parte de ella, una guerra por defender la fe. Ese es el segundo frente, la tercera guerra mundial al interior de la iglesia. Otro tercer frente que nos va a ir sorprendiendo cada vez más, es una guerra que se combate desde el cielo, también a través de fenómenos astronómicos, huracanes, terremotos, devastaciones.
ven ustedes países que aparentemente no fueron atacados por ningún otro país, pero que a través de estos ciclones fue como si les hubieran aventado una bomba. Lo vieron ustedes por internet en Inglaterra. ¿Cómo quedó esa parte de Inglaterra donde cayeron esos ciclones? Ustedes las ven, haga de cuenta que hubieran tirado un misil. ¿Cómo quedó Francia? Hagan de cuenta como que le hubieran aventado un misil. ¿Cómo está quedando Venezuela? Como si le hubieran destruido medio Caracas, como si le hubieran aventado un misil. ¿Cómo quedó Indonesia? Totalmente, la bomba atómica de Hiroshima no hizo tanto daño como esos fenómenos que se están viendo allá. Entonces, es una guerra que se combate desde el cielo como una purificación a través de fenómenos atmosféricos ya señalados en el libro del Apocalipsis. Yo hacía unas reflexiones que les comparto acerca de esta tercera parte de la Tercera Guerra Mundial, que son los fenómenos atmosféricos con los cuales Dios va a purificar la tierra. Y es acerca del capítulo 6 del Apocalipsis. Los invito a que lo lean, capítulo 6 del Apocalipsis. ¿De qué habla el capítulo 6 del Apocalipsis? Habla de que Dios va a dar una serie de señales para esta purificación. ¿Cuál es una de esas señales principales? La luna que se vuelve roja. O sea, el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, nos habla de las lunas rojas, o que ustedes llaman lunas de sangre, como campanadas de Dios. Y así lo interpretaron todas las culturas, porque dice San Pablo cuando habla del Dios desconocido. ¿Recuerdan cómo dice cuando él llega ahí a Atenas? Vi en mi camino hacia acá una imagen dedicada al Dios desconocido. Ese Dios desconocido se los vengo a anunciar yo, pero ya habló a través de los filósofos. Entonces, todas las culturas antiguas tenían esa señal de que ellos interpretaban las lunas de sangre como una campanada de Dios. La cultura azteca, maya, los griegos no son la excepción. Por eso los aztecas le tenían el pavor a una luna de sangre, porque Dios en esas culturas antiguas se manifestaba, como lo dice claramente el Concilio Vaticano II. La plenitud de la revelación está en la Iglesia Católica, pero las demás religiones que no han conocido al Salvador tienen partes de la verdad. Una de esas partes de verdad son las lunas rojas. Entonces dice el libro del Apocalipsis, capítulo 6, dice: y la luna se vistió de rojo. Hoy en día, como los científicos han descubierto en qué consiste ese fenómeno, lo han tomado para justificar su ateísmo. Entonces ellos dicen, como ya sabemos qué es lo que sucede entre el Sol y la Tierra cuando la luna se pone roja, entonces quitémosle esa parte a la Biblia. Pero no porque los científicos hayan llegado a una explicación de ese fenómeno astronómico, Dios va a dejar de usarlo como una campanada de alerta para decirnos cosas. Cuando nosotros nos llenamos de una cierta prevención y de un cierto temor ante las lunas rojas o lunas de sangre, no nos estamos saliendo del catolicismo.
porque la Biblia así lo dice en el capítulo 6 del Apocalipsis. Habrán fenómenos en el cielo, en la luna, en las estrellas. La luna se volverá roja. El cielo empezará a dar, digamos, lluvias solares. Los volcanes se calentarán. Grandes terremotos y ciclones sucedidos al mismo tiempo en todos los países y en todos los continentes darán aviso. Entonces, si nosotros tenemos una cierta prevención ante las lunas de sangre, no es que estamos siendo supersticiosos, porque Dios lo anunció así. Dice, esa será una de las señales. ¿Qué les quiero yo decir esto? ¿Por qué llego a este punto? Ya como conclusión. Porque Nuestra Señora, de un tiempo a esta parte, nos está alertando y nos está dando un ultimátum para que nosotros preparemos un acontecimiento anunciado por ella, que es la iluminación de las conciencias, que será como una última respuesta de la misericordia de Dios antes de que la Tercera Guerra Mundial entre en su etapa de purificación total. Entonces, Dios, que no permitirá que el planeta sea destruido por armas potentísimas, intervendrá, pero antes de intervenir nos dará como ese acto de su misericordia, es decir, una iluminación de las conciencias, que por unos minutos nosotros nos veamos sumergidos en la eternidad y veamos nuestras vidas y nuestros corazones y nuestro comportamiento desde que éramos niños, como Dios lo ve. Ese es un milagro de la misericordia de Dios. No se trata de que nosotros pongamos a hacer discusiones de si ya, a predecir, cuándo, a qué horas, cómo, no. La Virgen Santísima dice, eso no les toca a ustedes. Predecir, anunciar, establecer tiempos, no. Pero lo que sí tienen que ir haciendo desde ahora, dice Nuestra Señora, es una confesión general. Hay que prepararla. Todos a lo largo de nuestra vida hemos hecho por lo menos 2 o 3 confesiones generales. No la puedes hacer en un momento como este. ¿Por qué? Porque detrás de ti hay una fila inmensa. Entonces, si la preparas para hacerla el último viernes del mes, cuando viene el Padrecito a reunir a los del Movimiento Sacerdotal Mariano de México, pues nada más te vas a confesar tú. Entonces no la puedes hacer en un momento como este, pero sí la tienes que preparar. Todos los del Movimiento Sacerdotal Mariano aquí en la Ciudad de México han recibido por internet el examen de conciencia, porque lo estuvimos distribuyendo mucho allí en Tetelpan, pero se subió a internet varias veces. Y yo se los voy a volver a enviar. ¿Sí? ¿Quiénes no lo tienen, el examen de conciencia? Bueno, entonces, al final de la misa, me van a dejar su número de WhatsApp para yo cotejar que si lo tenga en mi lista, se lo reenvío. Le reenvío el examen de conciencia. Dice la Virgen Santísima que no podemos predecir cosas, pero ella dice que como que un ultimátum para hacer esa confesión bien hecha va a ser la última luna de sangre de este año. ¿Cuándo
tienen ustedes la fecha, ¿verdad? 8. Del 7 al 8 de noviembre. Dice, tengan ese como una señal. Lean el capítulo 6 del Apocalipsis ese día y ténganlo como una señal, porque a partir de esa fecha Dios va a hacer un cambio drástico en el andamiaje de la Tercera Guerra Mundial, que según las palabras del Papa Francisco ya empezó. Entonces, ¿cómo prepararse a esa luna de sangre? Prepararse con una confesión general. Organicen, pasó el mes de los testamentos, pero las notarías lo prolongaron como hasta noviembre. Tengan todo listo. Bueno, que esto es para mi hija, bueno, para mi hija esto es para mi hijo, bueno, ya que quede escrito. O sea, que ya tú puedas decir, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Después de esta luna de sangre del 8 de noviembre del 2022, ya ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ese día, cuando vean la luna de sangre, van a rezar esa oración del anciano Simeón. Si Diosito, después del 8 de noviembre, decide que nos quedemos para otros añitos aquí en este mundo, pues tampoco nos vamos a enojar. Tampoco nos vamos a enojar. Vamos a decir, ay, pues es que yo ya hice mi testamento y ya me despedí, todo como pues sucedió conmigo cuando empezó la pandemia. Ya se los platiqué. Recuerden que escribí una carta a mi hermano de Estados Unidos, en Italia, a otro hermano sacerdote y a mis hermanos en Colombia. Una carta despidiéndome, porque yo les decía, yo no me voy a esconder. Como Cristo fue al encuentro de los leprosos, yo iré al encuentro de la pandemia. Y como no sé si terminado el año de pandemia voy a estar vivo, pues mejor desde ahorita me despido. Entonces mis hermanos pues me llamaron escandalizados. Dicen, pero ¿por qué te estás despidiendo de esa manera? Porque no sé si voy a quedar vivo después de la pandemia. Y yo no me voy a esconder. Voy a ir al encuentro de la pandemia con todos mis fieles, con el Santísimo expuesto, y si quiere Diosito que quede vivo terminando la pandemia, pues ahí nos vemos, y si no, allá nos vemos. Pero recuerden que se los expliqué, lo mismo van a hacer ustedes, van a dejar todo listo. Si Diosito quiere que estemos vivos después de la Tercera Guerra Mundial, pues tampoco nos vamos a enojar. No nos vamos a enojar, no vayan a ser ustedes como el profeta. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el profeta que Dios mandó a anunciar un castigo? Jonás. No vayan ustedes a ser como el profeta Jonás. Dice, pues yo ya me despedí, hice mi testamento y ya dejé todo listo, y pues y Diosito no me llamó. No vayan a hacer eso. Estamos en las manos de Dios. Lo que la Virgen quiere es que no seamos pretenciosos. O sea, no le pongas condiciones a Diosito. Como dice Vica cuando habla de los 10 secretos, dice, y los que estarán vivos en esa época, así dice Vica, y Miriana también dice, y los que estarán vivos en esa época, o los que estaremos vivos, veremos el tercer secreto, el cuarto secreto,
el quinto, el sexto, el séptimo y de pronto hasta nos toque el 10º. Pero no le vamos a poner condiciones a Diosito. Entonces le decían a Vika, pero o sea, la forma como hablas da a entender que cuando los 10 secretos se terminen de cumplir, un número reducido de seres humanos estará en el planeta. Y Vika dice, así será. Un número reducido de seres humanos estará en el planeta. No quiere decir que el mundo se va a acabar, para que no me vayan a acusar a mí. Ay, el padre está diciendo que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar, pero va a terminar este periodo que la Virgen Santísima llamó los últimos tiempos. Teológicamente, los últimos tiempos empezaron con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, teológicamente, pero la Virgen quiso llamarle también a los últimos tiempos al periodo que inició con la renuncia de Benedicto XVI. Dice, cuando termine el pontificado de este Papa, ustedes entenderán que ha iniciado ese periodo especial que yo llamo los últimos tiempos. Entonces, y que concluirán con el triunfo total del Inmaculado Corazón de María, la extirpación de todo el mal en el mundo y el encadenamiento y el regreso de los demonios al infierno. Como decía la beata Ana Catalina Emmerich a inicios del 1800, decía: Dios me muestra que a partir del 1940 todos los demonios irán saliendo del infierno por permisión de Dios para purificar a la humanidad. Y ese periodo terminará con el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado, el tiempo de paz. El reinado del Inmaculado Corazón de María y el tiempo de paz. Pero para eso, pues el mundo deberá atravesar una inmensa purificación, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ese periodo de los demonios que empiezan a salir lentamente desde 1940 del infierno, llegará, como lo dice el mismo libro del Apocalipsis, al surgimiento en el planeta de un personaje al cual investirá de todos sus poderes, que nosotros llamamos Dios lo extirpará. Dios lo extirpará. ¿Cómo lo extirpará? Con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces, como ahorita yo les estoy diciendo cómo va a concluir con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, la era de paz, el reino de Cristo en este mundo, pues a muchos ya se nos va a antojar, ¿verdad? Y se nos va a antojar y dice, no, pues yo quisiera estar, que Diosito me tenga en cuenta. Cuando termine todo esto y empiece la era de paz y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero hacer eso sería, primero, ser pretenciosos y luego no haber pregustado lo que es la vida eterna. Cuando tú en tu oración, en tu vida de fe, has pregustado lo que es la vida de allá, porque María Santísima se la ha mostrado a los ojos de tu corazón y de tu alma. Tú en este mundo
vives como en un destierro, como en un valle de lágrimas, porque entiendes que la parte más hermosa está para allá, no para acá. Entonces dices, yo quiero ver a Diosito. Y como dice el Señor, los que vayan permaneciendo aquí envidiarán a los que ya se fueron. Así dice el libro de la Sagrada Escritura. Léanse ustedes a San Mateo a partir del capítulo 24, donde dice, habla de toda esa parte del Apocalipsis, cómo será la venida del Hijo del Hombre, y encontrarán esa frase: los que vayan quedando después de los huracanes, los ciclones, los terremotos, el estallido de los volcanes, envidiarán a los que ya se fueron. Entonces, yo quería explicarles esto, pero sobre todo insistir mucho en la consagración a María, el acto de consagración, y sobre todo en el examen de conciencia bien hecho y la confesión general. La confesión general hay que hacerla. Fíjense, yo les platico esto. En mi vida he hecho varias confesiones generales. Cuando era seminarista, recién ordenado, como otras dos. Y cuando uno ya empieza a envejecer, tiene muy presente los recuerdos de lo antiguo, y lo del presente se le tiende a olvidar mucho. Eso quiere decir que ya no estamos envejeciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Porque entre esos recuerdos nos viene mucho lo que fue los pecados de la juventud y de la niñez. Yo se los digo como director espiritual, pero se los digo también por una experiencia personal. Entonces te vienen continuamente los pecados de la niñez, de la juventud, las travesuras que hiciste, las veces que hiciste llorar a tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como no tienes tan clara la memoria actual, inmediatamente te vienen las dudas. Dice, ay, pero yo que tantas veces me he confesado y que me confieso cada mes, ¿sí confesaría yo ese pecado de mi niñez, de mi juventud? ¿Sí lo confesaría? Entonces, si tú ya has hecho esa confesión general, sinceramente arrepentido, con un propósito de enmienda sincero, la respuesta a esa pregunta es sí. Tú ya lo confesaste. Claro que lo confesaste. Cualquier pecado que tú vocalmente no hayas confesado, pero que incluiste en una confesión general, sinceramente arrepentido de todos tus pecados y con intención de no callar ninguno, quedó incluido en esa confesión. Entonces eso te da paz, porque si no, pues tu vida de la tercera edad se vuelve una amargura, una amargura porque te surgen los escrúpulos, que es la forma como Satanás atormenta a las personas de la tercera edad. Los escrúpulos, dice, yo confesé eso, no lo confesé, si lo confesé, y vives una amargura tu vida de fe. Entonces, una confesión de estas que yo les estoy proponiendo
les va a dar una paz inmensa. Porque cada vez que el demonio tratará de atacarlos de esa manera, ustedes dirán, sí, yo ese pecado ya lo confesé, porque más de una vez en mi vida he hecho confesiones generales. Eso tampoco quiere decir que cada semana vas a ir a hacer una confesión general. Pobre padre, no hagas eso. No, pero sí debes hacer una o dos, por lo menos, en tu vida. Una o dos en tu vida. Entonces, yo les dejo ese proyecto. La Virgencita me trajo para que les dijera eso. Lo estaba pensando desde hacía días y en el mensaje pues salió. Entonces, quiere decir que ella quería que yo se los dijera.